qué tan buena, entre comillas, o mala es un agua en cuanto a su calidad. Y lo referimos a la zona sur del estado de Veracruz porque se efectuó un estudio precisamente en esta zona, ¿sí? Muy cerca a Minatitlán. Bueno, como ya indicó la compañera que me presentó, mi nombre es Gabriela García Rodríguez, yo soy ingeniero químico, soy docente del Instituto Tecnológico de Minatitlán, específicamente en el área de química y ambiental. Yo después ejercí un tiempo como ingeniero químico en la industria, después me enfoqué más que nada al área ambiental, hice una maestría en ciencias en ingeniería ambiental y ya después complementé mis estudios con un doctorado porque pues me apasionó esta área. Bueno, entonces vamos a recordar algo, ¿verdad? Que todos sabemos, pero es importante considerar que el agua es un recurso que desempeña un papel fundamental como un componente abiótico dentro de los ecosistemas naturales. Es un elemento vital para el consumo humano. Sabemos que sin agua no hay vida, pero también es un factor básico para su uso y aprovechamiento en muchos sectores, como en el sector económico, en el industrial, en el productivo y de servicios. Sin embargo, vemos que actividades antrópicas que generan residuales de origen urbano, agrícola o industrial, junto con procesos naturales de formación y modificación del suelo, han generado alteraciones en la calidad de los cuerpos receptores de agua. Y estas variaciones de la calidad no solo son estacionales, es decir, la calidad de los cuerpos receptores de agua, como pueden ser ríos o lagos, no solamente sus características en cuanto a calidad varían por ser periodo de lluvias o de sequía, sino también varían en el espacio, es decir, que un cuerpo de agua, como puede ser un río, va a tener diferente calidad a lo largo del tramo en el cual nosotros empecemos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque diversos generadores o diversos efluentes pueden estar siendo vertidos y entonces va variando su calidad. Entonces, todas estas variaciones representan un reto cuando se pretende diagnosticar las tendencias en la calidad de un cuerpo de agua. En este contexto, nosotros vamos a abocarnos a una problemática de contaminación que existe en cuerpos de agua superficiales en el sur del estado de Veracruz, específicamente en un río que se conoce como Río Chiquito, que es un afluente del río Coatzacoalcos, y también en unos esteros que lo rodean. Todos estos cuerpos de agua están ubicados en los municipios de Jaltipan, de Sistepec y Zaragoza. Y toda esta problemática de contaminación que vamos a abordar más adelante ha desencadenado una notable disminución, principalmente de las especies acuáticas más comunes. Y por esto la pesca es una de las actividades económicas que ha sido más seriamente afectadas. ¿Por qué estamos mencionando a la pesca? Porque este proyecto de investigación se originó precisamente a petición de algunas cooperativas pesqueras de esa zona, las cuales han visto disminuida su productividad. Y hay varios factores que pues se unen para asumir que las actividades de tipo industrial, principalmente agroindustrial, y de tipo también en cuanto a pasivos ambientales, pues han generado esta problemática. Bueno, en este proyecto, durante la identificación de la región de estudio, que vamos a ver más adelante en un mapa, se observó en diversos puntos la influencia de estas actividades antropogénicas, como ya comenté, de tipo agrícola, por cultivo obviamente de algunas especies vegetales, ganadera e industrial, ¿sí? Y se evaluó el impacto de dichas actividades sobre la zona estudiada, específicamente mediante la obtención de lo que se conoce como índice de calidad del agua, para de esta forma
determinar si la calidad de los mencionados cuerpos de agua es adecuada o no para la preservación o protección de la vida acuática, es decir, de las especies acuáticas. Bueno, estamos hablando nosotros de índice de calidad del agua y también estamos hablando de calidad del agua. Y entonces conviene que nosotros definamos qué es la calidad del agua. Al inicio decía yo, bueno, podemos nosotros pensar que un agua tiene una muy mala calidad o tiene una muy buena calidad, pero vamos a definir desde un principio que la calidad del agua está relacionada con las características físicas, químicas y biológicas que tiene una muestra de agua proveniente de cualquier cuerpo superficial, ¿sí? Características físicas como los sólidos totales, los sólidos suspendidos totales, ¿sí? Los sólidos disueltos totales, la temperatura, son características físicas. Características químicas como el pH, qué tanto se aleja de un punto neutral, o si tiende a ser alcalino o ácida, el oxígeno disuelto que tenga ese cuerpo de agua, la cantidad de materia orgánica y de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Todas estas son características químicas. También el contenido de nitrógeno o de fósforo. Y biológicas, pues tiene que ver con la existencia de bacterias y virus, bacterias como las llamadas coliformes fecales o coliformes totales, u otras conocidas como huevos del mildio. Entonces, este conjunto de características se clasifican, ¿sí? En relación con características modelo definidas según el uso del recurso, y entonces surge este concepto de calidad del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un agua con ciertas características que sea muy buena para cierto uso, pero que no sea adecuada para otro uso, ¿sí? Y con esto llevamos a la siguiente idea, ¿sí? Que el agua tiene diferentes usos, como ya sabemos. Puede haber que sea para uso, bueno, para consumo humano, que es lo que indica la normatividad. Sí, hay una norma que define las características que tiene que tener un agua para que sea apta para consumo humano. Nosotros, el agua que nosotros recibimos en nuestras casas denomina entre comillas agua potable, pero realmente no lo es, porque si fuera agua potable, nosotros pudiéramos abrir el grifo de la llave, ¿sí? De la cocina, por ejemplo, y con toda confianza pudiéramos tomar esa agua. Sin embargo, no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que sea agua potable tiene que irse uno a una normatividad que, si mal no recuerdo, es la NOM 121, en donde uno consulta todas las características que tiene que tener en cuanto a, por ejemplo, niveles de materia orgánica, bacterias, no debe tener bacterias, ausencia de metales pesados como arsénico, cobre, ausencia de materiales que sean peligrosos para la salud. Y entonces, estas características que reúne el agua para uso de agua potable, pues son es una de las más exigentes, ¿sí? El agua que nosotros recibimos en nuestras casas, pues sí, es un agua para uso doméstico. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar para lavar la ropa, para la ducha, para lavarse las manos, para el aseo o lavado de trastos, etcétera. También hay agua para uso agrícola, para riego. Desgraciadamente todavía es una práctica, pero desde hace muchos años se tenía la costumbre de regar las aguas residuales crudas sobre los sembradíos, por la creencia, que no es tan falsa en realidad, de que las aguas residuales, principalmente las de origen urbano, tienen gran contenido de nutrientes y estos pueden ser aprovechados por los cultivos. Sin embargo, esas aguas de tipo urbano pues también contienen bacterias
y es la razón por la cual, pues siempre cuando nosotros vamos a consumir verduras, pues hay que desinfectarlas muy bien. Ya en la actualidad se pueden, o de hecho en algunos estados se usan las aguas tratadas, residuales urbanas tratadas para regar precisamente estos cultivos. Sin embargo, en nuestro país, pues no hay una normativa aún que regule cómo deben de ser las características para poder ser autorizada un cierto tipo de agua para este tipo de uso. En Europa ya existe esta normativa y es bastante exigente. Ahora, para uso en pesca y vida acuática, también hay ciertas características que se deben de cubrir. Y corrijo un momento, se supone que sí hay, ahorita que recuerdo, en los criterios ecológicos de la calidad del agua, hay ciertas características que debe de cubrir un agua para riego, pero la verdad son bastante flexibles, ¿sí? No tan exigentes. Hay también un agua para uso industrial y paradójicamente esta agua es bastante exigente sus requerimientos. Puede ser agua que se consuma en el mismo proceso, puede ser agua para servicios auxiliares como torres de enfriamiento, como para calderas. Sabemos que el agua para calderas tiene que tener ausencia de sales para no provocar incrustación en las tuberías. Las aguas para torres de enfriamiento debe estar ausente de bacterias para no producir ahí crecimiento microbiano, y para uso industrial, ya para el proceso, más bien, pues también tiene que tener ciertas características. Y el uso recreativo, pues sería aquel en el cual se va a tener un contacto directo con el agua y por tanto, pues debe de ser un agua con calidad, pues también muy especial. Y entonces vemos que un agua para uso agrícola podrá ser muy buena su calidad para este uso, pero va a ser muy mala para agua potable. Entonces, en ese sentido, se dice que la calidad del agua, es decir, el conjunto de características físicas, químicas y biológicas de la misma, está definida por el uso al que será destinada. Bueno, ya que definimos lo que es un índice de calidad del agua, pasamos a ver qué es el ICA o el índice de calidad del agua. Bueno, un ICA realmente es un numerito, es una expresión que surge de aplicar un modelo matemático, ¿sí? Y de esa manera permite clasificar el agua por sus características de calidad. Reduce la información procedente de un número de parámetros usados en el monitoreo de la calidad del agua a una única expresión, es decir, a un numerito. Y ese numerito o esa expresión va a facilitar la interpretación de toda la información que se obtuvo al caracterizar el agua y va a permitir el acceso público a datos sobre la calidad de este recurso. Ahora, estamos hablando de caracterización del agua. ¿Qué es la caracterización del agua? Pues es el que nosotros llevemos al laboratorio una muestra de agua y determinemos mediante técnicas de acuerdo a la normatividad y sepamos, por ejemplo, en cuanto a parámetros físicos, en una escala de color, qué color tiene, en un método sensorial, el olor, medir su temperatura, mediante un análisis en laboratorio saber qué cantidad de sólidos tiene, ya sea en forma de sólidos suspendidos, disueltos, hay otra forma de sólidos que son los sólidos volátiles, y cuánto tiene de turbidez, ¿sí? Son algunos parámetros que podemos mencionar en este momento. Ahora, parámetros químicos, pues algunos que podemos mencionar y que se pueden determinar en el laboratorio, también es un parámetro de campo el pH, el oxígeno disuelto. La materia orgánica se puede medir en forma de un parámetro que se conoce como demanda bioquímica de oxígeno al quinto día, que básicamente mide la cantidad de materia orgánica biodegradable, es decir, aquella que puede ser descompuesta por medios biológicos o degradada por medios biológicos. También otro parámetro que mide la materia orgánica e inorgánica es la demanda química de oxígeno,
la cual involucra no solamente mecanismos biológicos, sino más bien mecanismos químicos, el nitrógeno total Kjeldahl, el nitrógeno amoniacal, los nitritos, los nitratos, los fosfatos, metales, las sustancias activas al azul de metileno, que básicamente es la presencia de detergentes, entre otros. Estos son algunos de los parámetros químicos que se pueden medir. Y parámetros biológicos, pues tenemos las bacterias coliformes, los huevos de mintos, los protozoarios, ¿sí? Entonces, todos estos análisis se hacen en laboratorio. Entonces, si nosotros tenemos ya un informe de la caracterización, a esto se le llama ya la caracterización del agua, pues lógicamente es mucha información. Imagínense que se quiere caracterizar un río en varios puntos a través de varias épocas, por ejemplo, en 4 muestreos durante un año, pues surge muchísima información que para analizarla, pues hay que dedicarle un tiempo y pues empezar a desglosar pues todos los datos. Y entonces de ahí surgió la idea de estructurar lo que se conoce como índice de calidad del agua. Esta metodología fue desarrollada en primera instancia por un organismo de Estados Unidos que se conoce como la Fundación Nacional de Saneamiento, que por sus siglas en inglés es NSF, en Estados Unidos en 1970, y fue mejorada por otro investigador de Níger para la Academia Nacional de Ciencias en 1975. Esa fue la primera metodología. Pero, sin embargo, a la par, en nuestro país surgió una metodología similar a la NSF, que fue propuesta por la Comisión Nacional del Agua, ¿sí? Y de igual forma se le llamó Índice de Calidad del Agua, y para nuestro país, el ICA, ¿sí? Así se abrevia y se pronuncia, va a indicar el grado de contaminación existente en el agua a la fecha de un muestreo, expresada como un porcentaje de agua pura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que agua altamente contaminada tendrá un ICA cercano o igual a 0. Y agua en excelentes condiciones va a tener un ICA de 100. ¿Sí? Nosotros lo tomamos como porcentaje. Ahora, en la metodología NSF se tomaron solamente 9 parámetros. En la metodología de CNA se consideraron 18 parámetros de caracterización del agua. Más adelante vamos a ver cómo es que se llegó a la idea de tomar 18 o 9. Ahora, más adelante, en 1989, surgieron los criterios ecológicos de la calidad del agua. Aquí estamos hablando de nuestro país, de las directrices y normativas sobre calidad del agua en México. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que en ese momento asumía más o menos las funciones de la Semarnat, pues propuso estos criterios ecológicos de la calidad del agua. Y son criterios que fijan valores para parámetros relevantes de caracterización que se consideran aptos o recomendados de acuerdo, con el uso a que se destine el agua. Y tomaron en cuenta como parámetros relevantes la presencia de nitratos, nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales, fosfatos, coliformes fecales. Y los usos que ellos tomaron en cuenta como son ecológicos, pusieron como uso para abastecimiento de agua potable, es decir, si un cuerpo de agua se podía utilizar como fuente de abastecimiento para agua potable, para preservación de la vida acuática, en ríos de agua dulce o en aguas marinas, uso para riego agrícola, entre otros. Un tiempo se estuvo aplicando esta metodología, pero como se consideró que era hasta cierto punto laborioso el estar
hallando los valores de 18 parámetros, surgieron los criterios de clasificación de la calidad del agua, pero ahora conforme a la demanda bioquímica de oxígeno, que es un parámetro que mide la cantidad de materia orgánica, la demanda química de oxígeno, que mide la cantidad de materia orgánica e inorgánica, ¿sí? Que puede ser proveniente de una fuente de contaminante, y los sólidos suspendidos totales. De acuerdo a estos tres criterios, se generaron escalas de calidad del agua, que van de excelente a fuertemente contaminada, con criterios intermedios de buena calidad, aceptable y contaminada. Esto fue ya en el 2010. Y ya en el 2017 se añadieron 5 indicadores más. Se añadió un indicador biológico como coliformes fecales, la Escherichia coli, enterococos, que son parámetros biológicos, el porcentaje de saturación de oxígeno, que es muy importante en las aguas porque va a indicar qué tan viable es la vida ahí de las especies acuáticas, y la toxicidad, ¿sí? Y a continuación vamos a ver un ejemplo de la escala de clasificación de la calidad del agua conforme a esos tres primeros criterios, ya después de que se dejó de utilizar el ICA, ¿no? Y esta escala corresponde a la DBO5 y vemos que está el criterio, está la clasificación y está un color asociado. Entonces, cuando la DBO tiene un valor menor o igual a 3 miligramos sobre litro, se dice que el agua tiene una excelente calidad, es decir, no está contaminada, ¿sí? Y el color que se asocia a esta categoría es el color azul. Cuando la DBO5 es mayor de 3, pero menor o igual a 6 miligramos sobre litro, es de buena calidad. Se dice que son aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable, y el color asociado a esta calidad es de color verde, ¿sí? Cuando la DBO5 es mayor a 6, pero menor o igual a 30, la calidad o la clasificación es de aceptable, indica que hay indicio de contaminación, que hay aguas superficiales o que las aguas tienen una capacidad de autodepuración, es decir, que solitas por mecanismos físicos, químicos y biológicos se pueden depurar, o que también probablemente haya descargas de aguas residuales, pero que ya han sido tratadas biológicamente. Ya el color es amarillo. Se dice que está contaminada cuando la DBO5 es mayor a 30, pero menor o igual a 120. Aquí se presume que hay descargas de aguas residuales crudas, o sea que no han recibido tratamiento, principalmente de origen municipal, y el color asociado es naranja. Y son fuertemente contaminadas cuando la DBO5 es mayor a 120 miligramos sobre litro. Y aquí sí, ya se asume que esas aguas tienen un fuerte impacto por descargas de aguas residuales municipales crudas, es decir, que no se han tratado, y también no municipales. Bueno, sin embargo, a pesar de todos estos criterios, se ha visto actualmente, me voy a regresar tantito, que un modo muy conveniente para expresar la calidad de los recursos hídricos es el índice de calidad del agua, con el uso de datos de caracterización, y ese índice va a ser útil para modificar las políticas de gestión de los recursos hídricos, que es algo muy importante. Y entonces vamos a iniciar con la metodología. ¿Qué se hizo en este proyecto? Pues en primer lugar hubo una fase de reconocimiento de la zona de estudio, como ya comenté. Los sitios afectados, más bien los puntos muestreados en donde se verían afectaciones, se subieron entre Jaltepan, Texistepec y Zaragoza. Se definieron qué puntos se iban a muestrear, también con qué frecuencia iba a ser el muestreo y qué parámetros se iban a analizar. Se efectuaron 3 campañas de muestreo en época de sequía, otra en época de lluvias y otra durante el periodo de transición entre ambos periodos.
Después vino la etapa de realización de análisis en laboratorio para caracterizar los parámetros físicos, químicos. Solamente nos dirigimos a esos dos parámetros, siguiendo la normatividad técnica mexicana. Se aplicaron 3 metodologías para determinar el índice de calidad del agua, y aquí, aparte de las que ya mencionamos, aplicamos una tercera, que es una derivada del Consejo de Ministros, el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente, en donde hubo la necesidad de consultar normativa nacional y criterios internacionales sobre la calidad del agua. Se obtuvo el ICA para cada metodología, el que arrojó cada metodología, y después se compararon los resultados para ver qué nos decía cada metodología de la calidad del agua observada. Bueno, entonces aquí vemos la zona de estudio y observamos que es un mapa hidrológico de los puntos de muestreo. Inicialmente se identificaron 16 puntos de muestreo, pero los 3 primeros corresponden a 3 hallazgos, ¿sí? Que se observaron relacionados con la probable descarga clandestina de agroindustrias. Una de una industria nixtamalizadora de maíz, otra de una procesadora de producto refinado de aceite de palma y otra de una procesadora de alimento para aves. Digo que clandestinas porque la forma en que las hallamos, pues, fue bastante difícil. De hecho, en el muestreo estuvimos acompañados por pescadores, miembros de esas cooperativas, los cuales nos ayudaron a hacer el recorrido, enseñarnos los puntos en los cuales se veían abundante crecimiento de algas sobre los cuerpos de agua, y eso indica una abundancia de nutrientes, ¿sí? Los cuales propician el crecimiento de algas, y esas algas agotan el oxígeno disuelto, ¿sí? Por lo cual los peces pues no encuentran el oxígeno necesario y pues muchas veces no sobreviven o ya su crecimiento pues cesa, ¿no? Y dentro de ese recorrido, pues les voy a mostrar una fotografía que está aquí, pues nos encontramos con que las descargas estaban, por ejemplo, abajo de los rieles del tren, en donde era muy difícil el acceso, en donde había maleza, en donde había durmientes inclusive del tren tapando el acceso, y donde pues uno nunca se iba a imaginar pues que había aquí algo, ¿no? Y aquí nosotros pusimos que era de una industrializadora de maíz porque encontramos restos precisamente del producto, olía a ese producto y pues quedaba muy cerca de esa industria. Y aquí de este lado izquierdo vimos otra descarga. Si se fijan ustedes, está tapada como con unos durmientes, al igual que esta otra que ya no se aprecia muy bien, ¿sí? La salida por la fotografía, pero que fue muy similar, ¿sí? Que no se alcanza a ver y se veía pues el vertido intermitente, ¿sí? No continuo. Bueno, entonces, en estos 3 primeros puntos no se determinó el índice de calidad del agua, porque el ICA se determina solamente para cuerpos de agua superficiales. Solamente vimos que había escorrentías de estas descargas que iban a parar a arroyuelos que pues recibían dichas descargas, y a partir del punto 3 al punto 16 empezó ya la determinación del ICA. Obviamente la caracterización abarcó en todos los puntos y abarcamos, por ejemplo, el arroyo Ocosuapan, otro punto conocido como Ojo de Agua, el arroyo Ocosuapan en otro punto del mismo arroyo, un estero conocido como estero Mozapan, el río Chiquito, que es afluente del río Coatzacoalcos, en 4 puntos, uno conocido como Río Chiquito 1, Río Chiquito 2, el Río Chiquito en un paso conocido como Paso La Victoria, en otro que es nomás de Catacamichapan,
Y es importante también comentar que hubo un punto conocido como, que le pusimos como Comporta la Palmera, que estaba muy cercano, este cuerpo de agua, a un sembradío de palma de aceite, ¿sí? Y ahí a esos cultivos, pues, les aplican, obviamente, fertilizantes y plaguicidas. A la vez que durante todo el trayecto del reconocimiento de la zona de estudio, pues, observamos cultivos hechos por los mismos pobladores, ya que al ver mermada su actividad pesquera, pues como actividad primaria alternativa tienen la siembra. Y también hay un pasivo ambiental que fue, que deriva de las actividades de una ex azufrera que también impacta la zona debido a que hay una presa conocida como Agua de Minas, la cual todavía tiene residuos de hidrocarburos y que de manera intermitente, cuando llueve o cuando hay, sí, principalmente por época de lluvia o cuando hay alguna escorrentía, porque hay otra presa natural que arrastra residuos de esa presa, pues descarga a un arroyo que se conoce como arroyo Apepecho, ¿sí? Entonces hay varias actividades aquí que pudieran estar impactando pues la calidad de los cuerpos de agua en donde pescan las personas que se dedican a esta actividad. Bueno, aquí vemos que los periodos de muestreo fueron en estiaje, lluvias y periodo de transición. Algunos recorridos fueron a pie, sobre todo en los 3 primeros puntos, en donde ya les comenté. Otros fueron en lancha, ¿sí? Se observaron muchas cosas, recipientes de agroquímicos encontrados en las orillas de los cuerpos de agua, en suelo, pero también en agua. Y eso pues indica una mala disposición de residuos, ya que no solamente son fertilizantes, sino también se encontraron de plaguicidas que tienen poder tóxico, y también observamos pues el crecimiento del lirio acuático, producto precisamente de escorrentías de fertilizantes procedentes de las siembras de los pobladores o de las empresas como la de palma de aceite, y también de la mala disposición de los botes de fertilizantes. Y hubo pues la medición de algunos parámetros en campo como la temperatura y el pH. Y aquí en esta tabla tenemos los parámetros que se evaluaron y las normas técnicas correspondientes. Todo se hizo conforme a normatividad. Se midió el oxígeno disuelto, el nitrógeno total Kjeldal, la demanda bioquímica de oxígeno, el fósforo total, la demanda química de oxígeno, los sólidos en todas sus formas, acidez y alcalinidad, turbiedad, dureza, cloruros totales, nitratos, conductividad específica, nitritos, pH, temperatura del agua y temperatura ambiental que fueron medidos en campo. Cabe aclarar que estos parámetros, todos estos parámetros, los toma en cuenta el ICA de Conagua o de CNA, de Conagua, actualmente ese es su nombre, ¿no? Los toma en cuenta esa metodología. La otra metodología, la estadounidense, solamente toma 9 parámetros, que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, después se hicieron los análisis en el laboratorio, que fue una etapa bastante pesada porque eran muchas muestras. Aquí está, por ejemplo, la determinación de oxígeno disuelto por el método iodométrico. Se utilizaron aparatos como el turbidímetro para medir turbidez, el conductímetro para medir conductividad, para medir la demanda química de oxígeno, un reactor Hatch, y ya después se midió por método espectrofotométrico. Los nitratos, también hubo un periodo de gestión y ya después por un método espectrofotométrico, al igual que el fósforo total por colorimetría mediante espectrofotometría y el nitrógeno total Kjeldal. ¿Sí? Son algunos ejemplos de algunos análisis que se hicieron. Y entonces vamos a hablar de la metodología. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no cansarlos, porque realmente lo importante es conocer las metodologías, pero también los resultados, qué es lo que se obtiene
¿Y cuáles son las diferencias entre una metodología y otra? Bueno, la metodología ICA-CNA se obtiene a partir de un promedio ponderado de índices de calidad individuales, de parámetros físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Y consta de 3 etapas. Estas etapas ya fueron creadas, nosotros solamente aplicamos fórmulas, ¿sí? En un principio, cuando se creó, inició con la elaboración de una escala de calificación de acuerdo a los diferentes usos del agua. En la segunda etapa hubo el desarrollo de una escala de calificación para cada parámetro. Se escogieron 18 diferentes tipos de indicadores ambientales para determinar la calidad del agua. Es decir, los que propusieron esta metodología dijeron que tenían que ser 18, de tal forma que se estableciera una correlación entre los diferentes parámetros y su influencia en el grado de contaminación. Ya después se formularon los modelos matemáticos para cada parámetro, los cuales convierten los datos físicos a un índice de calidad individual, que se denota por la letra I subíndice X. Estas IX individuales que corresponden a cada parámetro son los índices de calidad individual para cada parámetro, se promedian para generar una I ya compuesta de la muestra de agua, que sería esta I que tenemos acá. Pero debido a que los expertos que se reunieron para diseñar esta metodología consideraron que algunos parámetros son más significativos que otros en la calidad del agua, fueron ponderados por orden de importancia. Y este orden de importancia lo denotaron por la letra W. Es el peso. W se le añadió un subíndice que representa la ponderación, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, la DBO, dentro de las características del agua. ¿Qué tanto impacta la DBO a el grado de contaminación de un agua? De tal forma que que la fórmula ya general es esta que observamos aquí. El índice o el índice de calidad del agua va a ser igual a la sumatoria del producto de cada índice individual por su ponderación de el parámetro 1 al n, que puede ser 18 o puede ser menor de acuerdo a el estudio que se quiera tratar, dividido entre la sumatoria de las ponderaciones. Es importante indicar que esta I final representa la calidad del agua en un punto en el tiempo y va a expresar tanto el nivel de contaminación como el cambio en el tiempo, es decir, no solamente temporal, sino también espacial, ¿sí? Y aquí tenemos una tablita en donde se observa la fórmula, el modelo matemático que se ideó, por ejemplo, para el pH, dependiendo del valor que tenga el pH, si es menor a 7, si está entre 6.7, si es menor a 6.7, perdón, si está entre 6.7 y 7.3 o si es mayor a 7.3. El color tiene su modelo matemático y sus unidades. Ya sabemos que el potencial o pH sus unidades son unidades de pH, la turbidez, las grasas, aceites, etc. Y aquí en la última columna vemos la ponderación. Y estamos viendo que los parámetros que tienen mayor ponderación o que tienen mayor peso en la calidad del agua son el oxígeno disuelto y la DBO5. Sí, la DBO5 tiene que ver con el contenido de materia orgánica. El oxígeno disuelto, pues que tiene que tener un cierto nivel el cuerpo superficial como para que se considere que ese río o ese lago está en excelentes condiciones. Otro que es importante también son las coliformes fecales, que están vinculadas o asociadas con la existencia de bacterias que pueden producir enfermedades gastrointestinales, las coliformes totales,
Y ya, por ejemplo, parámetros que tienen un peso menor son los cloruros, la turbiedad o los sólidos disueltos totales, ¿sí? Entonces, aquí están todos los modelos individuales. Y aquí está la escala general, pero también hay escalas específicas y vemos que hay escalas para si el agua es para uso en agua potable, uso agrícola, pesca y vida acuática, uso industrial y recreativo. Y entonces hay criterios de clasificación específicos y van a haber categorías de excelente, aceptable, levemente contaminada, contaminada, fuertemente contaminada y excesivamente contaminada. Nosotros nos fijamos en esta escala de pesca y vida acuática, ¿sí? Si va de 70 a 100, la calidad va a ser excelente y va a haber una pesca y vida acuática abundante. Si va de 30 a 40, está fuertemente contaminada y es inaceptable para actividad pesquera. Y así vemos niveles intermedios, ¿sí? Y todo este numerito, ¿de dónde va a provenir? Pues de esa fórmula general. Bueno, la metodología ICA-NSF surgió en 1970, pero es utilizada aún para supervisar la calidad de los ríos a través del tiempo y comparar aguas de abastecimiento en Estados Unidos y muchos países del mundo. Para su desarrollo intervinieron 142 expertos en el tema de calidad del agua, quienes usaron el método de investigación Delphi, seleccionaron de 35 parámetros que tenían en un inicio, seleccionaron solamente 9 que consideraron más importantes: la DBO5, el oxígeno disuelto, los coliformes fecales, los nitratos, el pH, cambio de temperatura, que tiene mucho que ver con el oxígeno disuelto, los sólidos disueltos totales, el fósforo total y la turbiedad. Ellos también asignaron pesos relativos o pesos de importancia de un parámetro, igualmente lo llamaron W, del parámetro correspondiente a los factores de contaminación en aguas de acuerdo al uso del agua e importancia de los parámetros en relación al riesgo que implique el aumento o disminución de su concentración. Es decir, hicieron lo mismo que en el ICA. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la DBO5 en mi calidad del agua? Si yo veo que es muy importante, le voy a asignar el mayor peso. ¿Qué tan importante es la presencia de coliformes fecales? Si yo pienso como experta que es muy importante, le voy a asignar el mayor peso, ¿sí? ¿Qué tan importante es el pH? Si yo veo que no es muy importante o tiene un menor valor, le asignaré una escala intermedia. Ahora, para calcular el ICA, se usa una suma lineal ponderada de los subíndices, que se conoce como promedio aritmético ponderado, que sería correspondiente a esta fórmula, o una función de agregación de producto ponderado, ¿sí? Que corresponde a esta fórmula, considerando los pesos asignados a cada variable, ¿sí? Nosotros utilizamos esta fórmula en el estudio. Y aquí observamos en la tabla los pesos ponderados, ¿sí? De los parámetros que emplea esta metodología. Estos son los parámetros originales: oxígeno disuelto, y el peso que le da es 0.17. Coliformes fecales 0.15, pH 0.12, DBO5 0.10, nitratos 0.1, al igual que fósforo y temperatura, sólidos disueltos totales y turbidez 0.08. Vemos que la mayor importancia se la dan al oxígeno disuelto, después a los coliformes y a lo último a la DBO5. Y la sumatoria de todos esos pesos es igual a 1. En este estudio, como los coliformes fecales no se consideraron de relevancia debido a que el uso es para preservación de la vida acuática, no se consideró, y entonces el peso asignado a los coliformes se repartió de manera equitativa al resto de los parámetros, de tal manera que la suma fuera 1. Y se utilizó, como ya comenté, esta fórmula. Ahora, para nosotros obtener el valor del subíndice correspondiente, o dicho de otra manera, para normalizar esos subíndices,
se utilizaron lo que se conocen como curvas de función. Aquí estoy mostrando un solo ejemplo, la curva de función de la DBO5. Estas fueron también propuestas por Brown en 1970. Y entonces aquí lo que se hace es ingresar con el valor de DBO5 que nos ha dado en la caracterización y ya obtenemos el valor del subíndice. Y ese subíndice se multiplica por el peso asignado de acuerdo a nuestra metodología. Ahora, en esta metodología hay también clasificaciones o calidades que van de excelente, buena, media, mala a muy mala, y hay rangos que corresponden a cada categoría, y hay también una escala de color muy similar a la que ya hemos visto. Y tenemos aquí finalmente la metodología propuesta por el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente, el cual desarrolló UNICA orientado a la evaluación de la calidad ecológica de las aguas basado en la comparación de los valores de cada parámetro con un punto de referencia, el cual generalmente es obtenido de una norma o guía de calidad del agua. En pocas palabras, ¿cuál es la diferencia aquí? Que las dos metodologías anteriores se basa en el criterio de expertos, ¿sí? En considerar los parámetros más relevantes de acuerdo a la calidad del agua, se establecen escalas de ponderación y a juicio de los expertos se va poniendo cada parámetro qué tan importante es, y obviamente en el caso de la CNA se formulan modelos matemáticos, al igual que la NSF, en donde utilizan curvas de función, pero no utilizan ahí normativas, ¿sí? O criterios internacionales. Aquí en esta metodología sí se utilizan normas o guías de calidad del agua, es decir, normativas que pueden ser nacionales o internacionales, de tal manera que el índice general de calidad del agua va a ser el resultado del promedio de 6 subíndices, en los cuales se agrupan los parámetros de campo, físico-químicos, microbiológicos y metales pesados evaluados en las muestras de agua. Esta es una metodología muy abierta en la cual nosotros podemos incluir los parámetros que consideremos más importantes de acuerdo a las capacidades del laboratorio, pero también de acuerdo pues a la normativa, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, excluir el oxígeno disuelto como parámetro de caracterización porque es sumamente importante. Quizás metales pesados en este momento no lo pueda yo hacer por falta de equipo, pero habrá otros que sustantivamente tienen que ser incluidos. Y entonces aquí está la fórmula inicial y se generan subíndices que se calculan, ¿sí? Para cada subíndice, por ejemplo, si yo consideré 9 parámetros, me va a generar 9 subíndices para esos parámetros y se calculan con esta formulita y surgen estos 3 variables, ¿sí? En esto no me voy a detener mucho porque es un modelo un poquito largo, pero aquí están las formulitas, ¿sí? F1, F2 y F3. O sea, es toda una metodología en donde tiene que ver mucho con, pues, el número, por ejemplo, de variables que no cumplieron con el nivel deseable, definido en función del uso del agua, pero también basándose en normativas, ¿sí? Que se tienen que revisar. Bueno, y aquí viene lo importante de esta metodología, ¿sí? En la aplicación de esta metodología, nosotros consideramos oxígeno disuelto, pH, DBO5, la DQO, la estoy marcando con rojo porque esta metodología no se consideró o no la considera ni el ICA de CNA ni el ICA de la NSF. Y es muy importante este parámetro, ¿sí? Y vemos que, perdón, aquí están las referencias o normativas. Por ejemplo, el oxígeno disuelto tiene que ser mayor o igual a 5 según los criterios ecológicos de calidad del agua. Sin embargo, hay normativas que son más exigentes,
¿sí? El pH tiene que estar entre 6.5 y 8.5 de acuerdo a la Organización para el Comercio, para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De 5 también debe de ser como máximo de 5, la DBO5, la DQO como máximo de 7 miligramos sobre litro, también de acuerdo a este mismo organismo. Los nitratos de 3, esos son criterios pues de europeos, ¿sí? El fósforo total, de acuerdo a la normatividad mexicana. La temperatura la tomamos también de acuerdo a la normatividad mexicana. Los sólidos isótopos totales de acuerdo a una normatividad de Ecuador. Y así de otros autores. También tomamos otros como la temperatura, la conductividad, la turbidez, etcétera. Pero aquí les estoy mostrando algunos de los más importantes y pues les refrendo la importancia de la DQO. Y aquí tenemos la escala de colores, ¿sí? Que es muy similar a la que ya hemos visto, ¿sí? Y los intervalos que se establecen para cada categoría. Aquí están los resultados, ya la parte final. Y vemos que de acuerdo al criterio o a la normativa nos dice que el oxígeno disuelto tiene que ser como mínimo de 5 miligramos sobre litro, ¿sí? Y vemos que en la primera y, bueno, aquí estamos mostrando las 3 campañas de muestreo, hubo puntos en donde estuvo muy por debajo, ¿sí? Inclusive de 0. Partes en donde se observó 0 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Cabe mencionar que fue un muestreo a 30 centímetros, ¿sí? Del cuerpo de agua. Si nos vamos a aguas más profundas, pues la concentración de oxígeno puede ser menor. La DBO5, la línea roja que vemos aquí, es el límite máximo o límite permisible. Y vemos que supera, ¿sí? En los puntos muestreados. El fósforo total, la línea roja punteada, es el límite permisible. Vemos que está muy por arriba en algunos puntos, en los puntos 3, 3 y 4, y en el punto 13, el 15 y el 16. La DQO, si ustedes observan, que debe de ser de 7 miligramos sobre litro, en todos los puntos está muy por arriba. Entonces vemos gran diferencia entre lo que dice la DBO5, que determina materia orgánica biodegradable, y la DQO, que determina materia orgánica biodegradable y no biodegradable. Entonces ya aquí estamos viendo que en el agua hay sustancias químicas de naturaleza no biodegradable. Y ya eso indica pues que hay una contaminación fuerte. Y aquí tenemos otros parámetros, los sólidos suspendidos totales, ¿sí? Que se alejan del mínimo permisible. Los nitratos también, no hay problema con los nitratos. Con los nitritos, pero con el nitrógeno amoniacal sí. Esto pudiera indicar que no hay oxígeno suficiente para que ocurra el ciclo del nitrógeno y se generen nitritos y después nitratos. Es decir, aquí hay una concordancia con la interpretación de las gráficas. Ahora, ya si vemos los resultados del índice de calidad del agua, estamos observando que aquí están las tres metodologías. Y hay que aclarar que el criterio para clasificar fue para uso en pesca y vida acuática, ¿sí? Aquí se compilan los resultados. La CNA, con la metodología CNA con la de la NSF son muy parecidas. Si ustedes observan los SICAS, los valores son semejantes, 52, 59, pero si nos vamos a la metodología de Canadá, cae completamente a 30, por ejemplo, el ICA. De 50.4, 56 cae a 27. De 72.7 a 80 cae a 33. Y así sucesivamente. Y vemos, por ejemplo, que mientras que la CNA clasifica el agua como ligeramente contaminada,
la NSF como medianamente contaminada, la CNA como excelente, en el mismo punto, estamos hablando del mismo punto, como buena. Aquí excelente como buena, ¿sí? Aquí vemos que todas son excelentes para CNA, pero para NSF son buenas. Pero tienen cierta similitud. Pero ¿por qué tienen esta similitud? Porque no están incluyendo la DQO, ¿sí? La que mostramos aquí en esta diapositiva. Perdón que me estoy regresando. En esta diapositiva. No la están considerando. Estamos viendo que rebasa por mucho, ¿sí? Lo que debiera de tener como máximo de demanda química de oxígeno. Y como la última metodología sí lo considera, la calidad del agua ya viene siendo pobre, ¿sí? Tiene una pobre calidad para este tipo de uso. Lo mismo sucede en la tercera campaña. Datos de la segunda campaña no los muestro porque debido a que hubo inundaciones en la zona, no fue posible caracterizar todos los parámetros, pero de igual forma sucede lo mismo. Aquí hay una cierta similitud con la CNA y la metodología de Canadá, pero el índice de calidad baja muchísimo, ¿sí? Y todos los puntos pues vienen siendo clasificados como pobres. Aquí están las gráficas, de igual manera se observa lo mismo. La metodología canadiense es la que está en color como rosita. Sus cicas son muy por debajo de los otros. Y entonces llegamos a la conclusión, ¿sí? Que de acuerdo con la metodología NSF, la calidad de agua en los 13 puntos de muestreo se clasificó como medianamente contaminada buena, en tanto que la CNA fue de levemente contaminada, aceptable y excelente. Sin embargo, vimos que los parámetros que más afectan la calidad de acuerdo a esas metodologías son el oxígeno disuelto, el fósforo total y el nitrógeno amoniacal. Sin embargo, ya vimos que la DQO pues tuvo valores muy altos, ¿sí? Que de acuerdo a los criterios de Conagua clasificaría el agua como contaminada a fuertemente contaminada, mientras que los de la DB5 pues fueron de aceptable a excelente. Y ya nos fijaremos en este último párrafo, ¿no? El índice de calidad del agua incluye el parámetro de QO y permitió obtener resultados más concordantes con los análisis físico-químicos y las características observadas en el reconocimiento del sitio, como los botes de fertilizantes y plaguicidas, las descargas clandestinas, etc. Y cataloga la calidad del río Chiquito y sus tributarios como pobre. Y la descripción es que la calidad del agua está casi siempre amenazada o dañada, su condición casi siempre se aparta de los niveles naturales o deseables, ¿sí? Entonces, con esto, pues, nos damos cuenta de cómo la calidad de estos cuerpos superficiales, pues, está bastante amenazada de manera continua por compuestos de difícil degradación. Sí, pues algo hay que hacer a este respecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no sé, creo que ya me agoté todo mi tiempo disponible. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, maestra. Cabe mencionar que ¿Sí? de Mérida, de la UB. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, hija, ¿sí? Hay 113 participantes, entre ellos están alumnos del Tecnológico de Minatitlán, de Mérida, Veracruz, la UB. Hay varios tecnológicos que están participando y pues muchísimas gracias por prestarnos su tiempo y por darnos esta bella conferencia. Esperemos que podamos seguir contando con usted en los próximos foros regionales. Claro que No sí, sé hija. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, es el momento. O algún comentario. Bueno, realmente me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para preguntas, pero la verdad, un estudio tan que requirió mucho tiempo, la verdad es difícil resumirlo, ¿sí? Porque fue bastante trabajo y pues es interesante el resultado, ¿no?
darnos cuenta con números y con realidades, ¿no? Nosotros como ingenieros, darnos cuenta de que lo que dice la gente a lo que realmente es, que sí concuerda con lo que el método científico demuestra, ¿no? Así es, doctora. Pues muchísimas gracias. Ya veo que varios le están poniendo corazones, no quieren hablar, pero le están poniendo corazones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, a usted. Bueno, entonces me despido y mucho éxito. Sí, saludos a todos, chicos, mucho éxito. Igual, maestra, saludos. Hasta luego, hijo. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Suerte. Bye. Hasta luego. Hasta luego. You.